Pues, Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. ¿cómo Buenas tardes, están? doctor. Bueno, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿De dónde anda? Ay, ¿cómo se llama? ¿Quién dio la clase? Cintia. India. Ah,
Cintia ya llegó. Ahí está. Punto Sí, Cintia. doctor. Aquí estoy. A ver, ponte Sí, la voy. imagen. Es que estoy teniendo unas fallas aquí con el internet, doc, pero ahí voy. Ok. Muy bien. Es que estoy batallando con la compu, doc. ¿Qué, hombre? ¿Qué le haces? No sé, como que se trabó. Irene, ¿no puedes proyectarlo tú ahí? Pásamela. Déjala compartir. ¿Ya? Ya la estoy descargando, espérame tantito. Ya va, ya está abriendo.
¿Ya se ve? Sí, Ya. hasta el final. Ya. Hasta el final está la imagen que quiere el doctor. Ok. Ponla en modo de presentación de diapositivas. Sí, se ve. ¿Ya ve? Sí. Sí. Muy bien. Alguien que me explique cómo funciona el ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. Viendo la imagen solamente. ¿Puedo ser yo o tiene que ser alguien más? El que quieran. Bueno, pues del ventrículo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ok. Pues después de que, desde que se empieza a llenar el ventrículo, doctor, Empezamos, si quieres, donde está la apertura de la válvula aurículo-ventricular. ok. ¿Vale? Va a existir va a haber un llenado que va a ser sin necesidad de contracción y, y ese va a ser del 80% Ah, y el 20% restante va a ser cuando ocurre la sistólica, no, sí, la sistólica, que es cuando se va a llenar por completo el ventrículo y es cuando se van a cerrar las válvulas para que sí. no haya un retorno. ¿Mande? ¿Está bien? Síguele. Ah, sí voy bien. Y Sí, ¿verdad? luego, cuando, cuando existe, a ver, ¿dónde voy? Ay, no, doctor, es que en el dibujo sí está difícil. A ver, se cierran las válvulas y luego después, va a haber una presión que es la que va a hacer que haya la apertura de las válvulas, eh, aorta y pulmonar, pero primero va a salir una porción de un 70% de expulsión hacia el A ver, ¿primero se expulsa o primero se abre? primero se abre, primero Ah, ¿y cómo se llama ese periodo en el que se cierra la se llama válvula aurículo-ventricular hasta que se abre la válvula aórtica? peri- las contracciones no es cierto, Sí. periodo de eyección, ¿sí? No, contracción isovolumétrica. Ah, contracciones volumétricas. ¿Sí era eso? Sí, porque quiere decir que se contrae el ventrículo, pero mantiene el mismo volumen todo el tiempo. Ujú. ¿Sale? Ujú. ¿Sale? Luego ya sigue lo que es el periodo de eyección, que es cuando se va a expulsar el 70% primero. Ajá. em, se va
es donde son las tres fases, ¿verdad? Cuando ocurre la sístole, primero se va a hacer el 70% y después el 20, Ajá. no me acuerdo. Sí es 20, ¿verdad? ¿Sale? No, mejor usted, doctor, ya me No, rindo. ¿por qué? Síguele, síguele. No, Mm, ustedes lo van a explicar. ok, ¿Sale? sí. Bueno, sigue el periodo de relajación isovolumétrica, ¿qué? Isovolumétrico. Isovolumétrica. Sí, es isovolumétrica, ¿verdad? Ahí dice Sí. diferente. Ajá. Ujú. Entonces, ahí es cuando termina en la apertura de las válvulas y la apertura de las válvulas aórtica y de las válvulas auriculoventriculares. A ver, Es un periodo, ¿no? cierre de la válvula aórtica. Sí, del cierre de la válvula aórtica, perdón. ¿Ah? Y la apertura de la válvula aórtica es un periodo, el periodo de... Cierre de válvula aórtica, apertura de válvula auriculoventricular. mm, No, ya, doctor, es que con el esquema me confundo, la verdad. Esto no es fácil. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Quién sigue? Yo, doctor, A ver, ¿Eh? me gustaría basarme en el Empezamos primer desde ruido. el inicio. Ok, ¿En el cual te quieres basar? en el primer ruido cardíaco. Ah, ok. Bueno, va. Dale. Ahí pues encontramos el complejo QRS. En el primer ruido ya vemos el volumen ventricular se baja por su eyección o su contracción. A ver, el primer ruido, ¿cuándo sucede, Gamaliel? ¿Qué lo provoca? La contracción ventricular. Ajá. ¿Y qué sucede con la contracción ventricular? Am, el vaciamiento del volumen ventricular. No, pero antes de que se vacíe, ¿qué sucede? Dice que se vacía. O sea, se Impulso contrae. eléctrico. Exacto, la apertura. contracción isovolumétrica. Ah, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Dale. Y con eso pues ejerce una presión mayor de 120 a la válvula aórtica. Mayor de 80 para que se abra. Disculpa, sí. Mayor de 80 a la válvula aórtica, lo que la hace abrir. Ajá, También el volumen ventricular baja. La eyección viene siendo 65% de su volumen actual. ajá. Y ya con eso empezaríamos el segundo ruido cardíaco, Ajá. lo cual viene a cabo la relajación isovolumétrica, el cual ya provoca una presión menor a 80, el cual permite el cierre de la válvula aórtica Sí. y permite ya otra vez ¿Qué le pasa a la presión del ventrículo izquierdo entre más se relaja? se baja Más va a bajar. Entonces, cuando ya bajó la presión del ventrículo izquierdo y es menor a la de la aurícula izquierda, ¿qué sucede? un llenado de volumen Ajá, se sanguíneo. abre la válvula auriculoventricular
y luego viene el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y eso viene ya siendo el segundo ruido cardíaco también. No, el segundo ruido cardíaco, Ah, no. acuérdate que es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Ah, sí, sí. La apertura de las válvulas no debe de tener ruido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego continúa explicando el llenado ventricular. Ahí donde te quedaste vas bien. Ah, disculpa, es que no me escuchaba. En el No. llenado del ventrículo vemos pues ya otra vez el cierre de la válvula auriculoventricular después del llenado. Bueno, sí, pero describe las tres fases del llenado ventricular. Ah, el telediastólico, No, mesodiastólico. el proto es el primero, ¿no? Sí, El protodiastólico, ¿cómo se lleva a cabo ese llenado ventricular? por la gravedad y la contracción auricular. No, por la gravedad y el gradiente de presión. Ah, Bueno, buenas tardes. Ah, ¿qué pasó? Dime. Ajá. 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 ¿Cuánto traías de presión? Ok, ¿y qué estás tomando de medicamento? Ajá, el Vitorin, ajá, ajá, ¿y el Concor cuánto tomas? Es el Concor AM. ¿Y a qué horas te toca? Tómatelo de una vez ya. Sí, ajá. ¿Y traes ardor al orinar? Ajá, ajá, ok, ok, bueno. Mira, si quieres ir mañana al consultorio, está bien, nada más háblame después de las 7:30. A esa, sí, a esa hora me va a mandar la lista de pacientes que hay para mañana mi asistente. Y ya te digo yo a qué horas te puedo revisar mañana. De ahorita de la noche. O sea, ahorita en la noche háblame después de las 7:30. A esa hora ya sé cuántos pacientes tengo y ya te digo a qué horas te puedo recibir. ¿Sale? Bueno, ándale, cuídate. A ver, continúa, Gamaliel. sí, como estábamos diciendo, por la gravedad y el gradiente de presión en el cual en esos tiempos el ventrículo tiene 0 miligramos de mercurio
Milímetros de mercurio. milímetros de mercurio y la aurícula en el periodo de relajación ventricular tiene 8 Ajá, milímetros de mercurio, por lo cual pues hace que el volumen auricular se vaya hacia el ventrículo. de acuerdo. ¿Y ese periodo de llenado, cómo se le llama? Acuérdate que no hay ningún esfuerzo por parte de la aurícula. ¿Te acuerdas cómo se le llama? ¿Precarga? No, espontáneo, Oh, sí, espontáneo, llenado espontáneo. ¿vale? Y luego en la segunda parte de la diástole, ¿qué sucede? El cierre de la válvula tricúspide mitral. No. Primero va a suceder que se igualan las presiones y no hay flujo, y eso se le llama diástasis. Y la última parte de la diástole, ¿qué sucede? Fíjate en la figura. La última parte de la diástole, eso de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué es? Um, En la letra A. Es la telesístole. No, es la telediástole. Vamos en la última parte de la diástole. Ahí. Sucede la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, vuelve a generar más presión en la aurícula que en el ventrículo y la sangre vuelve a viajar de la aurícula hacia el ventrículo para terminar en llenado diastólico. Y ahora sí, es el llenado telediastólico, que es el que te dice cómo está tu precarga. ¿Vale? Muy bien, Gamaliel. ¿Alguien más, chicos? Uno más. O una más. Son mayoría de mujeres. ¿Puede repetir eso, doctor? Es que se me trabó. Que si alguien más quiere participar, Ah, uno o una persona. pues yo, es que lo quería exponer mañana porque todavía no le entendí unas cosas. Adelante. Pero bueno, vamos a empezar con, bueno, yo lo entendí así. Primero tenemos el impulso eléctrico que nos va a dar la onda del electrocardiograma, que es la línea amarilla, que nos va a dar el inicio del primer ruido y de la sístole, el cual va a coincidir con el cierre de la válvula auroventricular, arterioventricular. Entonces, ay, es que no puedo rayar. Ajá. Entonces, todos estos tres van a ocurrir en el mismo momento, Así es. que nos va a dar la contracción isovolumétrica. Ah, Y bueno, aquí va a haber un aumento en el... Ay, no la puedo quitar. Es que no puedo hacer chiquita la imagen. Del volumen en los ventrículos, y aquí el volumen de las aurículas se va a mantener por un momento. Y por eso está la línea así recta durante el primer ruido, y pues es el inicio de sístole. Después de eso, va a terminar la contracción isovolumétrica con la apertura de la válvula aorta. El volumen arterial se va a mantener, y también el ventricular. Después de esto va a ser la fase de eyección, ajá. que va a ir bajando el volumen de las aurículas El y ventrículo. del ventrículo, y pues también coincide con una bajada en, ¿cómo se llama? En los ventrículos. Aquí, pues sí, ya entendí que
el desplome de estos, pues también va a coincidir con el segundo ruido que se va a generar durante la relajación isovolumétrica. Ajá. Y este ruido va a terminar con la reapertura de la válvula bueno, con la válvula. Se me olvidó lo de la válvula aórtica. Bueno, ese es el cierre de la válvula aórtica, nos va a dar el Sí. inicio del segundo ruido y va a Ajá. terminar con la apertura de la válvula AB. Sí, y Y aquí ya, ese periodo es la relajación isovolumétrica, ¿verdad? sí. Y Ajá. Y pues luego, aquí ya va a dejar de ser sístole y nos va a pasar ajá, a diástole. muy bien. Pues aquí es cuando que creo que ya vamos a tener la onda T o todavía Sí, no. sí, sí, sí. Sí, Ahí en termina la onda T. Ajá. la onda T, que pues ya hubo una ligera recarga de impulsos y pues ya bajó otra vez a quedarse un poco, pues no sé, neutral. Ajá. Se va a Y recuperar el potencial de acción. sí, y luego, bueno, al terminar la onda T, que pues coincide con con la apertura de la válvula AB, Ajá. pues aquí es donde ya me quedé más perdida. Pero sí, aquí ya hasta ahí me quedé. Cuando Que abres la ya válvula aurículo-ventricular, ¿qué sucede con la sangre que está acumulada en la aurícula? aquí era lo de que el gradiente de presión Ajá. y entonces pues era cuando había es que es fácil el intercambio. Es cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? De manera Sí, espontánea. sí, pues así sin esfuerzo y era por la gravedad y por las diferencias del gradiente de presión. Acumulado. Ok, muy bien. Y bueno, después, ya que está abierta, el tercer ruido, ese no me acuerdo con qué empezaba. El tercer ruido es cuando cae el volumen del llenado espontáneo y si está muy lleno el ventrículo al final. Pero ese no lo vimos intencionalmente porque el tercer ruido se presenta solo en insuficiencia cardíaca, Pues con nulúfica. ¿de acuerdo? Este, y pues después de aquí va a haber un momento en que, según entendí, los dos volúmenes como de las aurículas como de los ventrículos van a estar parecidos. La presión. Sí, la presión. Ajá. Y pues después otra vez van a empezar pues Esa es la el ciclo. segunda fase de la diástole. Y luego, la última fase de la diástole, ¿qué sucede? Yo no me acuerdo. A ver, fíjate ahí donde está la letra A sobre la línea punteada. Dice que es la sístole auricular. Así es, se contrae la aurícula y entonces, ¿qué sucede? Otra vez aumenta la presión adentro de la aurícula, superando la del ventrículo y expulsa más sangre hacia el ventrículo, el último 20% para terminar de llenar el ventrículo. A ese se Y, le lo, llama periodo de llenado activo porque está dado por una contracción. ¿Sale? y luego ya después de ese era cuando, porque ya estaba vacío, volví a empezar el La, ciclo contra- cardíaco. la contracción isovolumétrica. ¿De acuerdo? Porque ya quedó lleno el ventrículo izquierdo. Sí, Muy bien, Sandra. así Nada es más que falta afinar algunos detalles, pero bastante bien. ¿Alguien más, chicos? ¿O ya están muy fatigados de martes de canasta?
Bueno, una última explicación, ¿sale? Vamos a Sí. iniciar. Iniciamos en la línea de electrocardiograma, ¿ok? Llega el impulso eléctrico en el QRS y hace una estimulación para que haya una contracción del ventrículo y eso hace que inmediatamente se cierre la válvula auriculoventricular provocando el primer ruido cardíaco. Ese primer ruido cardíaco indica que tiene el ventrículo una mayor presión que la aurícula, se cierra la válvula auriculoventricular y empieza a subir la presión en el interior del ventrículo de manera acelerada. No va a vaciarse hasta que no llegue hasta la presión de la válvula aórtica, que es de 80 milímetros de mercurio. Cuando supera esa presión, se abre la válvula aórtica y el flujo de sangre entra a la válvula aórtica a la arteria aorta de manera acelerada y se produce el periodo expulsivo. En la primera parte se expulsa como el 70% del volumen y en la segunda y tercera parte el 30% restante. Cuando se termina de expulsar la mayor parte del volumen, la presión en la aorta disminuye hasta que vuelve a llegar cercano a los 80 milímetros y como ya no hay más energía en el ventrículo, la sangre se regresa y cierra la válvula aórtica. El cierre de la válvula aórtica va a provocar un ruido que es el segundo ruido cardíaco y que significa el final de la sístole auscultatoria. Aquí empieza el periodo de relajación del ventrículo izquierdo que se llama relajación isovolumétrica. Hasta que el ventrículo izquierdo baja de 80 milímetros de mercurio a 0 milímetros de mercurio, no se va a abrir ninguna válvula y por lo tanto no va a cambiar el volumen. Cuando ya tiene menos presión el ventrículo que la aurícula, entonces se abre la válvula auriculoventricular y viene la fase de llenado espontáneo del ventrículo izquierdo, que es el primer tercio de la diástole. Y por eso el volumen del ventrículo izquierdo sube de 40, rápidamente sube hasta 95 o 100 mililitros. La segunda parte de la diástole, la presión en la aurícula y la presión en el ventrículo están igualadas, por eso se llama diástasis. Y en ese momento no hay flujo a través de la válvula mitral. La última fase de la diástole viene la contracción auricular. Esa contracción auricular le da más energía a la sangre que está en la aurícula, aumenta la presión de la aurícula y otra vez vuelve a fluir sangre hacia el ventrículo, provocando que ahora el ventrículo otra vez tenga 130 mililitros. Y volvemos a empezar el ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Sí. No está tan complejo. Repásenlo. Van bien. Los que participaron van bastante bien. Ojalá se hubieran animado más personas. Síganlo repasando en casa. Créanme que es súper importante que lo repasen para entender todo lo que viene de cardiología. ¿Vale? Nos vemos mañana, chicos. Ya está lista la clase de mañana. ¿Quién empieza mañana? ¿José Pablo o quién? No, yo, doctor. ¿Quién dijo yo? Milagros. Ok, Milagros. Pues nos vemos mañana, ¿sale? Sí, doctor. Hasta mañana. Cuídense, nos vemos. Mañana. Tengan buena tarde.
Igualmente. Igualmente. Gracias.